Muy buenos días, estimada y amable concurrencia. El día de hoy arrancamos con este simposio de insomnio, diagnóstico y tratamiento. El programa de congreso de este 11º Congreso, valga la redundancia, Nacional de Medicina del Sueño aquí en esta ciudad de Puebla, en el Centro de Convenciones Wellington Jenkins, en el Auditorio Angelópolis. Y vamos a tener el gusto, el honor, la distinción de que nos coordine este simposio intitulado Insomnio, Diagnóstico y Tratamiento con el doctor Ulises Jiménez Correa, quien es el jefe de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien será a cargo de llevar a buen término este evento académico matutino. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de ver grandes amigos que conozco desde hace mucho tiempo y nuevas caras. Todos estamos en algún momento de nuestra evolución dentro del conocimiento o adquiriendo el conocimiento del área del sueño. Y eso es importante mencionar porque hoy estamos en la oportunidad de conocer los diferentes ámbitos que corresponden al tratamiento del insomnio. ¿Por qué es importante hablar de insomnio? Porque es el primer motivo de consulta en las clínicas de trastornos de sueño. Bueno, quien se dedica a los trastornos respiratorios del sueño dicen que es el ronquido. Pero entre el ronquido y el insomnio, por ahí nos dividimos la mayor cantidad del motivo de consulta. Luego entonces, ¿qué hacemos con un paciente que no puede dormir? Se le van a indicar medicamentos, cuáles medicamentos, en qué dosis, durante cuánto tiempo. Eso corresponde a la primera conferencia. Es algo muy, muy importante. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a la gente a dormir? Sobre todo cuidando de no generar después un problema de dependencia a los hipnóticos. Qué paradójico suena esto, pero así sucede. Bueno, posteriormente pues tenemos una conferencia que tiene que ver con el uso de la melatonina. Mucha gente dice, toma melatonina si no puede dormir. A veces no funcionan los pacientes, a veces sí funciona. Tenemos una excelente conferencia que nos va a permitir comprender quiénes son los pacientes más indicados o quienes van a recibir los mejores beneficios de la melatonina. Posteriormente vamos a tener la oportunidad de ver qué ofrece la psicología para el tratamiento del insomnio. Eso es algo muy importante. Ya existen lineamientos por parte de la Asociación Americana de Medicina del Sueño en relación a cuáles son las técnicas que ofrece la psicología para poder ofrecer un tratamiento a aquellos pacientes, pues para que no inicien con tratamiento farmacológico o para que puedan llevar mejor su tratamiento farmacológico o para que puedan vencer la dependencia a las pastillas para dormir. Tenemos una innovación también en términos de la intervención de estimulación magnética transcraneal en el ámbito del tratamiento del problema del insomnio. Entonces, como pueden ver, el menú es variado. Si se desvelaron anoche, hagan el esfuerzo por no cabecear, porque esto va a estar muy interesante. Iniciemos con la charla del doctor Alejandro Jiménez Genchi, médico psiquiatra. Él es el jefe de la Clínica de Sueño en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en la Ciudad de México. Él nos va a dar esta charla sobre el uso de las benzodiazepinas y los fármacos Z para el tratamiento del insomnio. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Bien, pues muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la Sociedad Mexicana para la Investigación de Medicina del Sueño pues la posibilidad de estar en esta mañana con ustedes, pero sobre todo quiero agradecerles a ustedes por el tiempo y la atención que trataré de robarles durante la siguiente media hora. Para hablar pues de lo que es el tratamiento
de primera línea, y a ver si no me sale aquí la tecnología, que creo que sí. Ahí está, ahí va. Bueno, el grupo de fármacos que se utilizan en el tratamiento del insomnio, como ustedes pueden ver en esta diapositiva que resume la historia de los fármacos que se han empleado, como pueden apreciar, es una historia que se mueve con mucha lentitud, ¿sí? Todavía a principios del siglo pasado apareció el primer fármaco que se utilizó para el tratamiento del insomnio, ¿no? En parte de los barbitúricos, y fueron pues casi 50 años después que aparece la primera benzodiazepina, que ha revolucionado el tratamiento no nada más de los problemas para dormir, sino en su momento también de muchos trastornos psiquiátricos, principalmente los de ansiedad. Y curiosamente, un año después de que se salió al mercado el clorodiazepóxido, se reportó el primer caso de dependencia a este tipo de fármacos, señalando también un hito muy importante en la historia. Casi 30 años después aparece el primer hipnótico no benzodiazepínico, y un año después el que actualmente en el mundo es el hipnótico más utilizado, ¿no? Varía en los diferentes países cuál sí es una benzodiazepina, pero sobre todo en los países occidentales el Zolpidem es el más vendido, el más utilizado. Y esto no es gratuito, ¿no? De hecho, son los más utilizados porque tienen las evidencias más sólidas en cuanto a su eficacia y seguridad. Dos de las guías clínicas para el tratamiento del insomnio, que les presento en esta diapositiva, la de la Academia Americana de Medicina del Sueño, publicada en el 2008, y la que se realizó bajo la coordinación del CENETEC aquí en México, y que apareció hace un par de años, entre otras, porque la canadiense, la de Brasil, también plantean a los hipnóticos benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos como la primera línea de tratamiento. Ejemplos de benzodiazepinas clásicas, hipnóticas, el triazolán, y no benzodiazepínicos, el Zolpidem. En México prácticamente solo tenemos un no benzodiazepínico, que es el Zolpidem. Mientras que las benzodiazepinas, pues no nada más están estos que tienen esta indicación hipnótica, sino también hay un buen número de otras que se emplean en el tratamiento del insomnio. ¿Cómo actúan en general este grupo de fármacos, ambos, ¿no? Estos llamados fármacos Z y las benzodiazepinas clásicas? El mecanismo de acción es sobre el complejo GABA receptor, también conocido como GABA receptor benzodiazepina, que está conformado por 5 unidades. Como ustedes pueden ver, este receptor de la membrana es receptor no nada más para estos fármacos, sino para una serie de sustancias, incluidas los barbitúricos, otros anestésicos, y lo que va a distinguir a las benzodiazepinas clásicas, ¿no? El triazolán, el diazepam, el clonazepam, pues es que tienen una acción inespecífica sobre todo el complejo GABA benzodiazepina, lo cual va a explicar, pues, por un lado su efecto terapéutico, no nada más como hipnótico, sino también en el manejo de la ansiedad, la relajación muscular, pero también sus efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, simplemente si consideramos la subunidad alfa-1, ¿no? La subunidad alfa, ¿no? De la cual además hay 6 subtipos, podemos ver que la acción sobre una de ellas, como efecto secundario, ya tiene amnesia, ¿no? Si consideramos el efecto sobre todas las demás subunidades, se explica en buena medida por qué medicamentos como los barbitúricos o las benzodiazepinas pues tienen este margen de seguridad pues menos estrecho. ¿Sí? Esta, digamos, acción un tanto sucia sobre todo el complejo receptor explica su eficacia, pero también sus limitantes en cuanto a seguridad. ¿Qué es lo que distingue justamente a los hipnóticos no benzodiazepínicos, o también llamados fármacos Z, que actúan primordialmente sobre la subunidad alfa y específicamente sobre la alfa-1, lo cual explica, vean, su efecto sedante,
¿no? Es además la subunidad más abundante en el sistema nervioso central y en buena medida pues limpia estos fármacos de una serie de efectos secundarios que podrían presentarse si actuara sobre el resto de las subunidades, pero no lo libra de uno de ellos, que es la amnesia, y del cual mencionaremos algunos ejemplos de efectos secundarios. Bien, aquí tenemos los fármacos benzodiazepínicos y no benzodiazepínicos que están indicados en el tratamiento del insomnio, ¿sí? En los que existe evidencia y como tal las agencias regulatorias, llámese FDA, la EMA en Europa o la COFEPRIS en nuestro caso, tienen evidencia para la indicación de tratamiento del insomnio. ¿Sí? De hecho, aquí está el midazolam, que de hecho prácticamente no se utiliza para el tratamiento, o no debería utilizarse, es más un medicamento para inyección anestésica, pero está el triazolam, cortisolam, el flunitrazepam, que ya se usa menos porque su presentación ya solamente está en forma de inyectable, y el estazolam, ¿no? Quizá en México pues los que tenemos y podemos utilizar serían triazolam, cortisolam y estazolam. Mientras que de los no benzodiazepínicos les decía, todavía es posible que se consiga soticlona, pero la realidad es que escasea mucho, ¿no? Entonces eso limita la prescripción de este fármaco. El salepron en México estuvo disponible un tiempo y el laboratorio lo sacó del mercado, que está disponible en otros países, por ejemplo Estados Unidos, incluso en países de Latinoamérica, y como les comentaba, pues el Zolpidem, que sí lo tenemos incluso en otras presentaciones. Pero aun cuando esas son las que tienen esta indicación, es muy frecuente que se utilicen otro tipo de benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, el clonazepam, en la práctica de la psiquiatría, es quizá la benzodiazepina más prescrita, ¿sí? Y hay otros que aparecen aquí que se utilizan también con frecuencia por sus propiedades hipnóticas, ¿no? Aunque, insisto, no tendrían esta aprobación, pero es frecuente que uno las utilice, por ejemplo, en el insomnio comórbido, ¿no? O el insomnio que coexiste con un trastorno psiquiátrico, ¿no? Porque podría ser una benzodiazepina de este tipo una mejor opción cuando tienen vidas medias más largas, dan el clonazepam 20 a 60 horas, o el diazepam, ¿no? Hasta 100 horas. Pues porque en ese tipo de condiciones pues buscamos no nada más el efecto hipnótico, sino también el efecto ansiolítico, ¿no? Entonces quizá eso explique por qué ese uso tan extendido en la práctica de la psiquiatría. Pero hay que recordar precisamente con este tipo de fármacos que tienen una vida media larga, que sí tenemos en este caso, por ejemplo, 3 días de prescripción de ese medicamento, como la vida media es larga, digamos 60 o hasta 100 horas, pues ya cuando toma la segunda dosis un sujeto, no bajó a la concentración mínima, sino que se va sumando, y tras 3 días de consumo de este fármaco, tendríamos ya una de las concentraciones máximas del medicamento mayores, por lo cual habrá que ser muy cuidadoso y cauteloso en el seguimiento de los efectos secundarios de estos medicamentos, ¿no? ¿Qué veríamos con los de acción corta, ¿no? Que son propiamente los hipnóticos? Pues bueno, que prácticamente a la noche siguiente que toma el medicamento, pues ya las concentraciones son muy, muy pequeñas. ¿Cuáles son los efectos en el sueño que están bastante bien documentados? Pues que reduce la latencia del sueño, que es lo que buscamos, que las personas se duerman, no las personas con insomnio, duerman más rápido, que el tiempo despierto después del inicio del sueño, que equivale a sumar todos los despertares que tendría una persona a lo largo de una noche típica de sueño, pues se vean reducidos. Tiene también efectos sobre el sueño MOR, puede reducirlo o retrasar la aparición de su primer episodio, aunque es un efecto menor, por ejemplo, comparado con lo que hacen los antidepresivos. Y también puede reducir el sueño de ondas lentas. Este puede ser significativo porque este sueño de ondas lentas, que corresponde principalmente a la fase N3, es la que se percibe como el sueño más profundo, para algunas personas el más reparador, y el reducirlo con una benzodiazepina podría comprometer esa percepción de calidad de sueño. Y por otro lado, pues bueno, incrementan la duración total de sueño, que es parte de lo que buscamos, que las personas duerman más.
y también puede aumentar el número de usos de sueño, que no tiene como tal hasta el momento un correlato clínico significativo. Hay un buen número de estudios, tanto para soficlona, zolpidem y saleplon, ¿no? En cuanto a los efectos medidos mediante polisomnografía, y son muy comunes, ¿no? La latencia de sueño reducida por los tres, los despertares sí son reducidos por soficlona, no tanto por zolpidem y por saleplon. Los cambios en la fase N1 tienden a hacer la reducción de esta etapa. Hay que considerar que la fase N1, aun cuando dura poco en los insomnios, es justamente las etapas que tienden a aumentar su duración y que corresponde al sueño que se percibe superficial, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que se reduzcan tiene un impacto positivo, ¿no? Y los efectos sobre la N3, donde el zolpidem incluso en dosis no tanto las terapéuticas, sino por arriba de los 10 o 15 miligramos, puede incluso incrementar la N3, que les decía es la que se percibe como más reparadora. Pocos cambios o ninguno sobre el sueño MOR y efectivamente, pues lo que buscamos es aumentar el tiempo total de sueño. El saleplon no lo hace, que hay que recordar que el saleplon es un hipnótico, un fármaco Z de acción corta, que está indicado en el insomnio de inicio, ¿sí? Entonces, en lo que nos va a ayudar es en que el paciente, pues sí, se duerma más rápido, aunque no va a aumentar como tal de manera significativa la duración de su dormir. Hay algunas particularidades relativamente recientes en cuanto a estos fármacos, ¿no? Por ejemplo, con el zolpidem hay por lo menos, además de la presentación o la formulación estándar de 10 miligramos, hay una de liberación prolongada que podría ser favorable para los despertares nocturnos, que son además el tipo de insomnio más frecuente. Hay una formulación sublingual y nasal no disponibles en nuestro país, pero que tendría la ventaja de tener un efecto inmediato. Por ejemplo, la persona que despierta 3 de la mañana y le cuesta trabajo volverse a dormir, un despertar nocturno, pues en ese momento se aplica un vía nasal o sublingual zolpidem y se duerme más rápido. En cuanto a el zolpidem y la esopiclona, son los únicos dos fármacos que tienen estudios sobre su uso crónico, 6 meses hasta un año, ¿sí? Igual que la esopiclona, al menos 6 meses han sido controlados doble ciego con placebo, los otros 6 meses han sido extensiones de los estudios. En particular, con ambos, también con zolpidem y esopiclona, hay estudios de uso intermitente, es decir, pacientes que toman el fármaco no todas las noches, sino dosis en horarios fijos, ¿no? Por ejemplo, de 3 a 5 noches por semana, o incluso por razones necesarias. Es un esquema que a mí me parece muy atractivo. La esopiclona es el enantiómero de la soficlona que les he mencionado anteriormente y que en México no está disponible, en otros países sí. Por ejemplo, sé que en Bolivia está disponible, en los Estados Unidos desde luego. En Europa no lo aprobó la agencia europea porque aunque le dio el permiso al laboratorio de comercializarlo, no lo consideró como una molécula nueva, ¿no? Consideraron que tenía u ofrecía lo mismo que la zolpidem. Eso me parece interesante, ¿no? Algo parecido le ocurrió a un agonista de los receptores de melatonina. Bien, y justamente sobre este uso por razón necesaria, la verdad es que a mí me gusta mucho esta forma de tratamiento y la hemos probado en México. En un ensayo abierto con 135 pacientes con insomnio en 15 centros de nuestro país, donde en cuanto a es un estudio que duró 3 meses, ¿sí? Y al final del tratamiento un poco más del 80% habían mejorado, pero lo que yo quiero remarcar, porque esto reproduce lo que se sabe muy bien sobre el zolpidem, pero a mí lo que me gusta remarcar es que cómo lo tomaron los pacientes, porque tenían la libertad de tomarlo todas las noches, si así lo juzgaban ellos necesario, o ninguna. Entonces ellos decidían qué noche lo iban a tomar. El único límite es que era una tableta por noche, ¿sí? Pero vean, entre la visita 1 y la 2 había 2 semanas de diferencia, igual que entre la 2 y la 3, y entre la visita 3 y la 4 un mes, y entre la 4 y la 5 un mes. Pues bien, en estas 2 semanas lo tomaron 8 días, es decir, la mitad de las horas. Que además coincide con
definición actual del insomnio que dice que debe durar por lo menos 3 noches a la semana. La importancia de esto de 3 noches por semana tiene que ver por un lado con las consecuencias, pero también uno puede ver en esas 3 noches por semana que hay noches en las que las personas con insomnio duermen mejor, incluso bien. Entonces seguramente esas son las noches en las que estos pacientes decidieron que no tomaban el fármaco. Entonces podría reducir el costo de tratamiento, mejorar la seguridad al exponerse menos a la sustancia. El Zolpidem tiene un estudio, hay un estudio sobre Zolpidem que me parece muy interesante porque es una de las extensiones que hicieron después de los ensayos controlados de 6 meses. Y lo que se planteaba aquí a los sujetos era al primero, al cuarto y en el mes 12, durante un periodo de 2 semanas, tenían la posibilidad de escoger de manera ciega entre placebo o Zolpidem. La idea era ver si las personas tendían a aumentar la dosis. Y es muy interesante porque vean, entonces escogían o entre Zolpidem o entre placebo, ¿sí? Aunque eran ciegos, no sabían, tenían cierto color las cápsulas. Vean, las personas escogían más veces el placebo, ¿sí?, que el Zolpidem. Incluso en el mes 12 se puede ver, ¿no? dos tabletas de placebo, mientras que del Zolpidem se mantenían bastante fijos, lo mismo que en el primer mes. Lo cual se interpreta como que la conducta de incrementar la dosis o de tomar el fármaco no es una conducta de dependencia o de abuso, sino de búsqueda de tratamiento, de alivio de los síntomas. Entonces, por eso es muy interesante en esta otra gráfica donde precisamente se compara el incremento en la autoadministración en relación con el mes 1. Vean cómo con el placebo al mes 4 toman más que los que escoger Zolpidem. Lo mismo en el mes 12 escogían más el placebo. ¿Por qué más el placebo? Pues porque una tableta de placebo no les daba resultado, ¿se entiende? Y entonces pues tomaban otra más, ¿no? A diferencia del Zolpidem. La diferencia, la disminución además en la autoadministración cambia desde el primero hasta el último mes. Entonces, este es un indicio de que estos tratamientos prolongados que por años hemos prescrito los médicos, pues parece que no están, no debían ser interpretados el flujo crónico. No puedo decir de una benzodiazepina, aunque creo que sí, porque no hay evidencia, pero en el caso de este hipnótico que es el Zolpidem, sí lo puede uno decir teniendo estas evidencias, de que lo tomen por muchos meses o años. Por un lado, tiene que ver con la naturaleza crónica del insomnio, y no con una dependencia, ¿no? Bueno, esa es la esopiclona que les comentaba, ¿no? Es el enantiómero de la esopiclona, igual actúa sobre el complejo receptor, no está tan bien conocida su selectividad, aunque se piensa que es también sobre los alfa-1, su vida media de 6 horas, el metabolismo hepático, y comparte el efecto secundario que tiene la esopiclona, que es el más molesto y que deja un sabor de boca que dicen que es como haberse chupado una moneda egipcia, ¿no? O sea, sí es bastante desagradable. Esa es la principal molestia, ¿no? Pero bueno, no tenemos en México esopiclona. Sé que tenía entendido que había un laboratorio interesado en comercializarla, pero no sé en qué va. Hay que tener en cuenta que ahora los procesos de la COFEPRIS son más lentos. La seguridad está también bien demostrada. Es lo que les decía, la esopiclona, que se mantiene para la esopiclona, no eso no difiere. Con el Zolpidem lo más frecuente es la somnolencia, lo más molesto es la cefalea. Fíjense en este estudio donde los casos reportados de abuso o dependencia Zolpidem, recopilando información desde 1966, porque hablan tanto investigan no nada más estos fármacos, sino también benzodiazepinas, 36 con Zolpidem y 22 con Sofipiclona. O sea, en realidad es bastante, sí ocurre, ¿no? Digo, tampoco vamos a decir que no pasa, pero es muy poco frecuente, ¿no? A diferencia de lo que
sabe con las benzodiazepinas. Pero con el Zolpidem en particular, también con otros fármacos Z, lo que se ha visto en forma reciente es el comportamiento complejo relacionado con el sueño. Estos episodios, digamos, tipo sonambulismo, donde la gente hace cosas como ven, no recordar una discusión ocurrida después de la ingestión de 10 miligramos de Zolpidem, un caso en el que un sujeto le dispara a otro después de haber consumido Zolpidem. Hay casos también de ingesta de alimentos, ¿no? Ahí en el instituto tenemos el caso de un paciente que hizo una llamada telefónica, como él tenía este plan tarifario de que los 5 minutos son gratis, estuvo colgando a lo largo de 3 horas. No recordó la llamada al día siguiente cuando su esposa le dijo: "Lo acabamos de colgar y otra vez me estás marcando". Entonces, bueno, es una muestra de un efecto secundario que sí es raro, pero que habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, yo me permití incluir una serie de fármacos. Digo, los de primera línea, insisto, son los fármacos tipo benzodiazepinas y los hipnóticos no benzodiazepínicos, también llamados fármacos Z. Pero hay un grupo de fármacos que ha estado creciendo mucho en cuanto a su prescripción como hipnóticos, y son los antidepresivos. Estos son datos del Dr. Walsh de 1999, donde señalaba que vean cómo de 1987 al 96 las prescripciones de antidepresivos, así como hipnóticos, habían desde 1182 habían pues, más allá del doble de 1900. ¿Cuáles son los que se habían utilizado? El más frecuente, la trazodona, la amitriptilina después, a dosis que no son las terapéuticas como antidepresivos, y son fármacos que tienen como efecto secundario por decir sedación. Estos son los resultados que presenta el Dr. Walsh en una actualización que hace de estas prescripciones. La trazodona se mantiene ahí en primer lugar, la amitriptilina, y empieza a aparecer otro fármaco antidepresivo que tiene este efecto sedante, que es la mirtazapina. Ninguna de estas dosis es antidepresiva, pero tiene este efecto sedante, ¿no? Y es común que se estén utilizando ya en el tratamiento del insomnio. Claro, fuera de indicación, insisto. ¿Por qué? Pues por un lado, los antidepresivos, por ejemplo, para la mirtazapina, no es un medicamento controlado, incluso sin receta lo pueden conseguir los pacientes, ¿no? Sabemos que los antidepresivos no producen dependencia, ¿sí? Y entonces habría cierta seguridad en cuanto a la duración del tratamiento. Y quizá aún a esas dosis pequeñas podrían tener algún efecto antidepresivo, digamos, que en las personas con insomnio es común que veamos cambios en el ánimo, no propiamente depresión, pero sí cambios en el ánimo, y quizá los antidepresivos podrían tener algún efecto ahí, aunque esto no se ha estudiado. ¿Qué explica este efecto hipnótico o sedante? Pues sobre todo es, por un lado, el antagonismo sobre los receptores de histamina, es decir, este efecto antihistamínico. Por un lado, vean cómo todos ellos lo comparten, la doxepina también, y el antagonismo sobre los receptores 5-HT2. Entonces, es este efecto sobre estos receptores lo que explica el efecto, digamos, terapéutico para el insomnio. Habría una población blanco para este tipo de fármacos en el manejo de estas alteraciones con el sueño. ¿Cuáles? Pues los pacientes con un trastorno depresivo que tienen insomnio. Quizás serían los candidatos pues, ideales. Pero también podrían serlo, aunque eso es opinión personal, las personas con historia de abuso de sustancias, porque son los que van a tener más riesgo de desarrollar dependencias si uno prescribe una benzodiazepina. Y sabemos pues que los medicamentos antidepresivos que incrementan la eficiencia del sueño, es decir, que los que hacen que la gente pase más tiempo dormida del tiempo que pasa en la cama, pues son estos que acabamos de revisar, ¿no? Agregándose aquí quizá el moclobemide. Y nosotros lo documentamos también en un estudio que se realizó en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde se prescribió mirtazapina de 30 miligramos como tratamiento antidepresivo, pero evaluamos el sueño con el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, y ven
Al inicio estaban por arriba de 12 puntos, en esta escala por arriba de 5 puntos. Bueno, tener menos de 5 es una buena calidad de sueño. Conforme sube de esta cifra, es mala la calidad de sueño. Y al término del tratamiento habían bajado a 6 puntos. Lo relevante de estos eran sujetos mayores de 60 años, o sea, adultos mayores. Es una población que además suele sufrir más problemas con su sueño. Lo que hay que tener en cuenta con estos fármacos antidepresivos es que pueden tener efectos secundarios. Yo llamaría la atención sobre, por ejemplo, con la mirtazapina, que ha ido creciendo ahí en ese ranking, la ganancia de peso. Entonces hay que estarlo vigilando, porque pues, sí, estamos viendo mejor, pero pueden estar subiendo de peso. Y, o sea, no es 500 gramos, son 4 o 5 kilos en 6 meses. Yo estoy seguro que nadie, mucho menos las mujeres, van a querer negociar un mejor sueño por 6 kilos de más. Otros, el síndrome de piernas inquietas, que es más frecuente con la mirtazapina, o la inducción de episodios maníacos en personas vulnerables. Creo que me quedan como 10 segundos. No hablaré de esto porque lo va a tocar la doctora Yanit Esquín mucho mejor. Y bueno, una de las grandes novedades que esperemos pronto en México es el Suvorexan, que es el siguiente hito en la historia. O sea, este fármaco no actúa sobre el complejo receptor GABA-benzodiazepina, pues tampoco es un fármaco Z. Y con esto, bueno, déjenme pasarles la última diapositiva que la planteo como una reflexión. Sí, me da para porque ya estuvo. Exacto, esta es la última, no tomo más de 10 segundos. El efecto placebo de los tratamientos que utilizamos para el insomnio, tanto el efecto de los tratamientos psicológicos como de los tratamientos farmacológicos. Empleando todos los estudios controlados precisamente de estos fármacos, el placebo disminuye la latencia del sueño, incrementa el tiempo total de sueño. ¿Sí? Y también ocurre con los tratamientos psicológicos, pero el 63% de la respuesta a un fármaco se consigue con el placebo. No estoy diciendo que hay que darles placebo, sino que creo, y la propuesta de hecho en estos estudios es aprovechar el efecto placebo. ¿Sí? Y con esto termino. Muchas gracias. Agradezco esta excelente presentación, doctor Jiménez Bienchi, muchas gracias, fue bastante nutrida. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Anímense, doctora Marcela. Sí, buenos días, doctor. Tengo una duda en cuanto a la mirtazapina. Entiendo que la mirtazapina incrementa el peso tanto por la estimulación antihistaminérgica como por la resistencia periférica a la insulina, que es otro efecto secundario que hace que se gane de peso. ¿Usted sabe de algún estudio o hay alguna diferencia en cuanto a la ganancia ponderal cuando se utiliza 30 miligramos como antidepresivo y a 15 miligramos como inductor del sueño? La verdad no sé. ¿Hay alguien que lo sepa? Porque esto de la prescripción como hipnótico, pues es fuera de indicación, es algo que estamos haciendo. Sí, es algo que se hace así como el placebo, así se da porque le ayuda al paciente, pero sí me llama la atención porque son varios mecanismos para el aumento de peso. Sí, que por ejemplo no ocurre, no es la respuesta, pero la doxepina, que también el efecto hipnótico que tienes por el antagonismo histamínico, no induce esa ganancia de peso, ¿no? Entonces, quién sabe. Gracias. Una más. Bueno, felicidades por tu plática, muy completa, muy actualizada. Y bueno, pues yo te quiero preguntar, fíjate que a veces nos llegan los pacientes ya con 1,000, 8,000 tratamientos intentados para el tratamiento del insomnio, llegan
con benzodiazepinas a dosis altas, con antipsicóticos, con antidepresivos. Y luego una de las cosas es que dicen, es que ya, y aún así no puedo dormir. Y entonces, ¿qué papel tendría ahí el Zolpidem si es que a pesar de todos esos multitratamientos tiene algún impacto o algún efecto terapéutico? Y otra pregunta que hace mucho, ¿y cómo hacemos para hacer el switcheo entre las benzodiazepinas y el Zolpidem y si realmente eso les va a dar un efecto positivo en cuanto al control de su insomnio? Ya, yo creo que dependiendo de la benzodiazepina, porque allá habría que considerar la vida media, es que uno puede hacer como el cambio, ¿no? Por ejemplo, si vamos a pasar, por ejemplo, de triazolam, que tiene una acción corta, a Zolpidem, lo podríamos hacer prácticamente de una noche a otra. Pero si vamos a pasar de un diazepam, que tiene hasta 100 horas de vida media, a Zolpidem, habría que ir reduciendo gradualmente la benzodiazepina. La propuesta que hasta donde yo sé se ha estudiado es la de reducir un cuarto de la dosis de la benzodiazepina por semana. Y una vez que pues, concluyó el retiro, entonces instalar el otro fármaco. Pero también es algo que depende de la dosis, ¿no? O sea, que hay pacientes que están tomando pues, 0.5 miligramos de clonazepam y retirarse a lo largo de 4 semanas es hasta muy prolongado. Creo que sí hay que individualizar por dosis y fármaco. Y esa era una pregunta. Y si eso piden en esos pacientes si tienen un impacto positivo en el tratamiento. El paciente multihidratado es muy complicado de manejar con otros fármacos. Y aunque no hay como tal estudios sobre combinaciones de medicamentos, la Academia Americana propone como uno de los, como cuarto o quinto paso cuando fallan otras opciones, es la combinación de medicamentos. Creo yo también que el paciente multitratado con fármacos es también con frecuencia un paciente que no ha recibido tratamiento conductual. Creo yo que esa sería la primera opción, ¿no? Revisar si este paciente está recibiendo y proponerle el tratamiento psicológico, ¿no? Que la combinación de esos dos tratamientos es la mejor resultado. Muchas gracias. Doctor Jiménez Genchi, en representación de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, recibo un agradecimiento y este diploma por su excelente conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.